Buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Bienvenidos sean todos ustedes a esta entrega de hoy, lunes 11 de noviembre, aquí por Teleradio América, Canal 12, para todo el territorio nacional, 45 UHF, y para todo el mundo a través de nuestra plataforma digital. Un programa cargado de informaciones, inicio de la semana, concluyó la semana, fin de semana político, y hoy vamos a estar haciendo análisis de los diferentes contextos en el que se divide el accionar político. Tendremos un invitado de lujo hoy, el ex juez Olivares, está de camino ya mismo. Y en las internacionales tenemos noticias frescas. Evo Morales se lo lambió el pueblo. Ay, Dios mío, si eso se trapola aquí. No solo de que presidencial, porque el presidente de la República, gracias a Dios, está cumpliendo con su trabajo, pero hay cuanto alcalde nos lleváramos, sobre todo el de aquel lado, ese chapucero llamado Cañero. Ese sí es verdad que abandonó esa zona de por ahí. Pero hay muchas noticias también. Los Estados Unidos, señores, Donald Trump en la cuerda floja y apuntando para Medio Oriente. Parece ser que cada vez que un presidente de Estados Unidos tiene problemas internos, va a revivir el fantasma de los actos terroristas. Tenemos aquí a Jacín Terrero. Así es, señores, buenas tardes. Cansadito, Jacín, usted. Que va, muchos estreos el fin de semana, como siempre. Señores, gracias por escoger Soberanía Popular para estar informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Bueno, el caso Bolivia, Juan, primera plana, cuántas cosas. Sí, vamos a empezar por ahí, en el aspecto internacional, el caso Bolivia. Miren, nadie puede pretender perpetuarse en el poder. Todo tiene su tiempo en el espacio, ¿verdad? La gente vive citando grandes luminarias de la vida política universal, grandes pensadores, grandes personalidades, pero nadie quiere parecerse a ellos en la práctica. Hay un personaje de la vida política internacional que a mí me fascina, que es Nelson Mandela. Nelson Mandela, con una historia hermosísima en Sudáfrica, de linaje tribal, real, de la realeza tribal, llegó a huir de su tribu porque su papá lo quería casar con una gorda como de 300 libras, y él, que siempre marcó su inclinación por ser un hombre que le gustan las bellas mujeres, y muchas, muy mujeriego, emigró a San Petersburgo para estudiar y para huir a esa situación. Allí encontró un mentor que lo inclinó hacia los estudios de Derecho. De ahí lo inscribió en el Comité Africano, ¿verdad? Y ahí hizo carrera política. Nelson Mandela duró 27 años preso. Cuando sale de ahí va directo a la presidencia de Sudáfrica. Y no fue ahí con venganza ni retaliación, fue a unificar a su país, cosa que no hizo Chávez, que no ha hecho Maduro, que no ha hecho Evo, que no ha hecho ninguna de esa izquierda de que es revolucionaria. Lo que han hecho es dividir sus países. Entonces, unifica su sociedad, donde blancos y negros convivían ya de manera igualitaria, con los mismos derechos. Mandela crea una primera etapa en su primer gobierno de unificación y reorganización del Estado, y después de desarrollo del Estado. Usted sabía que toda la sociedad en su conjunto le estaba pidiendo a Mandela que se reeligiera por 8 años más. Y Nelson Mandela dijo que ya su misión en Sudáfrica había concluido, que ahora le tocaba a otros líderes desarrollarse, llegar al poder e implementar su visión y su estilo de gobierno. Ahí está Sudáfrica, que no ha caído nunca en la división y nunca en el retroceso. Una economía, desde que Mandela la tomó, pujante, y un desarrollo a nivel de países ya ricos, desarrollados. Entonces, en estos países llegan estos semidioses que creen que son los mesías,
que solo ellos pueden dirigir la cosa pública y entonces se aferran tanto al poder que usan prácticas desleales. La sociedad le brinda su apoyo y ellos traicionan ese apoyo. Es el caso de Evo Morales, 12 años en el poder, 12 corrido, no fue que se fue, 12 corrido, y quería 8 más, quería 20. Entonces la sociedad se le paró de frente y le dijo, no, ya queremos otra visión de lo que es el manejo de las cosas públicas. Pero aún así quiso tergiversar la voluntad popular, se declaró ganador. Y yo quiero que me digan dónde está la cara de esos presidentes que lo reconocieron, como López Obrador, un presidente que uno le quiere tener respeto, pero a veces su fanatismo de izquierda lo lleva a cometer errores, igual que a Mojica. Mojica es un hombre que la sociedad del mundo le tiene respeto, pero a veces se inclina tanto a la corriente que él defiende, que se olvida que dentro de esas corrientes hay varios patanes también. Y así fue que reconoció a Maduro y ha reconocido un grupo de insignificancia revestido de presidentes. Ahora, yo quiero que me diga dónde va a meter la cara habiendo reconocido a Evo Morales y otros presidentes latinoamericanos, pero no vamos a hablar ni siquiera de Maduro. Maduro es un aborto de la naturaleza que solo en un pueblo como Venezuela puede todavía permanecer un estado tan abusivo. Ese pueblo parece que perdió las garras, que las garras de Bolívar y de un sinnúmero de líderes que han pasado por ahí, de Miranda y un grupo de hombres de arrojo, parece ser que eso sucumbió con la llegada del chavismo. Ahora, el invento de Cabello y de Maduro, miren por dónde anda. Se llevó ya a Evo, se va a llevar indefectiblemente, se llevará a Daniel Ortega y se llevará los remanentes que quedan por ahí. Y los proyectos políticos que tienen en Latinoamérica, como el de Leonel Fernández aquí en este país, tampoco va a pasar. Eso es nati muerto, porque aquí se requieren políticos dominicanos que piensen como dominicanos y que tengan influencia de dominicanos. Entonces, así, ahí está don Evo Morales, que le pusieron en paz descanse. Ahora anda buscando asilo político por México y el pueblo de México no quiere eso. Ahí está Andrés López Obrador, que no sabe si decirle que sí o que no. Sí. Diga usted. Anoche mismo el ministro de Relaciones Exteriores de México abrió las puertas para que el señor Evo Morales, si desea, tiene un hogar donde pernoctar. Pero hay muchas cosas. ¿Dónde pernoctar? Así me pernoctar, no donde vivir. Primero, Evo Morales vulneró una constituyente, sí. Recuérdate. Después de eso, retorció el constitucional de allá y se validó. Y después que se valida, entonces comete un fraude electoral de marca mayor. Ahora la OEA no le quedó otra que hacer lo que tenía que hacer, una auditoría, chequearon todo y mírenlo ahí el resultado. Ampliamente Evo Morales perdió las elecciones y miren ahora cómo está la cosa. Pero la hermana le quemaron la casa ayer. El vicepresidente renunció. Anoche nos enteramos que la casa presidencial donde vivía el presidente no era de gobierno, también fue quemada. Varios gobernadores. Pero ahí es donde yo no estoy de acuerdo. No, claro, eso es incentivar a la violencia, pero para que tú veas cómo está un pueblo enardecido con una persona que solamente por el continuismo, mira que metió ese país. Es que tampoco hay liderazgo, porque ahí ya debe de surgir el liderazgo que va a suceder a Evo Morales, porque una sociedad sin líderes es como un monstruo sin cabeza. Así es. Reina el caos. No pueden estar quemando las instituciones que es del pueblo. Ahí lo que hay que llevar al hombre probo, que manejen esas instituciones. Y yo quiero reconocer las Fuerzas Armadas de Bolivia,
en la persona de su jefe y también a la Policía Nacional, que habiendo recibido una orden presidencial para enfrentar la poblada, se negaron y dijeron que jamás estarían de espalda al pueblo. Y fue, si se puede decir, ya el último eslabón para que se rompa la cadena de la atadura que tenía a la presidencia de la República unido con Evo Morales. Cuando los policías no reprendieron el pueblo, se negaron y ellos mismos estaban en protesta también. Sí, claro. Y las Fuerzas Armadas emite un comunicado quitándole el apoyo y desligándose en desobediencia de ese presidente, más no de la Constitución, ni mucho menos de espalda al pueblo. Ahí, indefectiblemente, tuvo Evo Morales que dar una rueda de prensa, anunciarle al país que abandonaba. Primero y aquí nosotros lo habíamos visto, había dicho que llamaba nuevas elecciones. Y yo dije aquí, tú recordarás, es un intervalo, ya él está despojado del poder. Claro. Él lo que está buscando es un intervalo de tiempo a ver si puede ganar, concluir por lo menos el mandato que tiene, pero ese pueblo en la calle lo que va a concluir es con despojarlo, desalojarlo de la casa presidencial, y así es. Yo pienso que a él lo que le queda es Maduro, que vaya para allá, para Venezuela, donde le están vendiendo la medicina a la gente vacía, la cápsula vacía. Entonces, ese es el modelo que queremos. Fíjate, Juan, que él inmediatamente la OEA reconoce que hay un fraude, sí, que hay varias irregularidades, él llama a nuevas elecciones, 4 horas después dimite. ¿Por qué dimite? Por la gravedad y no podía aguantar esa avalancha humana. El pueblo nunca salió de las calles. Claro, y claro. Te reitero que la estocada final se la da las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que les retiró su apoyo y se negaron a una orden presidencial de reprimir las pobladas. Ahí está la conclusión de un esbirro más de la historia. Ese pasará al zafacón de la historia. Ahora quiere decir que fue porque es indígena. ¿Qué tiene que ver eso? Usted ganó siendo indígena y ganó una reelección con la popularidad y la votación más alta que se ha expresado en la historia electoral de Bolivia. Lo que pasa es que usted se aferró al poder, una glotonería política, y además también quiso morder más de lo que podía masticar. 12 años eran suficientes para usted grimirse como un líder de referencia ya en su tribu, si usted quiere ponerse así, con esa humildad. Lo que hizo Mujica. Mujica está allá en su casita sembrando y atendiendo su pato, su perro y su vaina. Entonces es un referente de Latinoamérica. Y hablando de eso también, siguiendo ahí, este fin de semana fue puesto en libertad ya finalmente Lula da Silva, que pienso que arrancó una carrera política a la presidencia nuevamente por las declaraciones que ha dado y también por la simbología de una foto que anda por el mundo, él en traje de baño, en el inmenso mar, con los brazos abiertos, ahí dando una señal de libertad. Y de que se puede recomponer Lula, si tú supieras. 580 días en la cárcel, Juan. Se puede recomponer y yo pienso que Lula era merecedor de ese castigo y de esa impugnación social porque hizo bellaquería con Odebrecht, se prestó para hacer lobismo a Odebrecht. En la región. Y un referente de la naturaleza que fue Lula, que viene desde allá, desde Chicoméndez, pasando por la lucha laboral y ese concepto histórico que él representaba, y después el trabajo que hizo con Latinoamérica, con la unificación de criterios en base a su pensamiento político ideológico, la conquista que lograron de darle, impregnarle un espíritu de grandeza a los pueblos latinoamericanos. Entonces, terminar haciéndole lobismo en diferentes campañas electorales y después en diferentes gobiernos a una compañía
tan miserable como Odebrecht, yo pienso que merecía ese castigo y que ahora, creyendo yo en la reivindicación de los seres humanos, que en una etapa de reflexión y de ponerse en contexto con su criterio, con su ideología, con lo que ha sido su historia, pueda entonces buscar la aceptación de la sociedad y ver si el pueblo brasileño le da una segunda oportunidad para que reivindique el concepto que teníamos jóvenes, estudiosos de la vida política y de todo lo que tiene que ver con la historia latinoamericana sobre él. Es, si se puede decir, hasta gratificante verlo en libertad, porque un líder de esa magnitud, yo pienso que no debería de haber cárceles para ello, más que la misma que le ponga la sociedad, pero si usted violenta las normas que usted está para defender, no hay otra que no sea indefectiblemente la tarea que le toca a la justicia. Así, vamos a una pausa. Sí, pues ya. Cuando retornemos, vamos a estar aquí con un invitado de lujo. Un hombre que primero con una carrera política acrisolada, después una carrera a nivel del Ministerio Público que se catalogó como la mejor gestión de la creación del nuevo Santo Domingo y de la Fiscalía de Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo. De ahí pasó a la Junta Central Electoral como uno de los jueces más dignos que ha pasado por ahí, que a pesar de tener una inclinación política, siempre tomó decisiones acorde a los preceptos electorales y constitucionales. Y después de ahí pasó nuevamente a la carrera política, siendo hoy la voz oficial del expresidente Hipólito Mejía y un alto dirigente del PRM. Estará con nosotros el magistrado, ex magistrado, doctor Edis Olivares. No se mueva de ahí, que retornamos en breve. Nosotros somos Soberanía Popular. De regreso a Soberanía Popular, como le habíamos prometido, antes de ir a la pausa, está con nosotros el ex magistrado y hoy líder del hipolitismo, la voz oficial y un alto dirigente del PRM, don Edis Olivares. Doctor, ¿cómo se siente? Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Muchísimo placer. Muy bien, estoy aquí entre dos amigos, dos viejos amigos muy queridos, para conversar con el país. Doctor, vamos a empezar por una rama que usted domina muy bien, que es electoral y constitucional. Leonel Fernández está habilitado para aspirar a la presidencia de la República por un conglomerado de partidos diferente al que ya aspiró en una precampaña. Bueno, lo que pasa es hoy el presidente Fernández no podría ser candidato por ningún partido. La Junta Central Electoral se vería en la obligación de no admitir cualquier propuesta de candidatura relacionada con precandidatos de las primarias pasadas. Okay. De modo que eso está claro porque lo establece de una manera meridiana el 134 de la ley orgánica del régimen electoral, y ya lo había establecido 6 meses antes, 7 meses antes, la ley de partidos. De modo que en el artículo 49 de la ley de partidos se establecía claramente la prohibición de que un precandidato que haya acudido a las primarias o al proceso convencional de cualquier partido correspondiente a ese proceso electoral, es el actual, claro, pudiera inscribirse como candidato en otro.
En ese sentido está muy claro. Pero como la ley de partido es una ley muy defectuosa, porque fue una ley que un fin de semana se pusieron de acuerdo y cada partido de los que tienen representación significativa en el Congreso Nacional andaba con su texto, el que le interesaba. Sí. Y entonces parece que decidieron no cambiarle ni siquiera una coma mal colocada, y entonces una ley que tiene hasta faltas ortográficas, porque no fue ni siquiera revisada correctamente. Un redactor de estilo. En consecuencia, la redacción es una redacción altamente defectuosa en la mayor parte de su texto. En ese sentido, se deslizó ahí candidato donde debió decir precandidato, pero de todas maneras el título... No altera el espíritu de la ley. No, porque además textualmente, dentro del marco del título en el que se refiere al tema, establece claramente que se refiere a pre-campaña, no a campaña. En consecuencia, está claro que es un error como consecuencia de un fallo al momento de hacerse la redacción. Pero de todas maneras, 7 meses después, como les decía, entonces lo establecieron mucho más claro en la ley orgánica del régimen electoral. Okay. Y esa ley establece entre los requisitos para la admisión de candidaturas el no haber participado en el proceso interno correspondiente a cualquiera de los partidos. De modo que está muy claro eso, y la Junta Central Electoral no tendría otra salida, porque la Junta no es un tribunal, es un órgano administrativo y por lo tanto no puede interpretar absolutamente nada. Claro. En ese sentido, la Junta no podría tomar otra decisión que no fuera la de rechazar la candidatura de cualquier precandidato que haya participado en el evento interno de cualquiera de los partidos. Ahí mismo, doctor, para pasar a Jacín. Leonel Fernández es un político ducho, intelectual y por demás abogado que ha impartido esa doctrina, esa cátedra. ¿Puede alguien pensar que él no está conteste con lo que dice y establece esa ley? Y además, la Junta Central Electoral tiene hasta marzo para tomar una decisión. Leonel va a correr alrededor de 5 meses. Y cuando la Junta tenga a bien ya dar los resultados de eso, no será muy tarde para no crearle una situación engorrosa al país con un candidato que andará por los 20, 22 y que evidentemente se va a victimizar. ¿No le creará esto un problema de orden público al país? ¿Se podría adelantar que la Junta determine si sí o si no ahora mismo con una consulta que se le pueda hacer a algún elemento de la sociedad? Bueno, sin lugar a duda, el presidente Fernández, que es un intelectual y es un abogado también, sabe muy bien y lo que establece las 2 normas políticas en relación con ese tema, y lo sabe todo el mundo, porque probablemente los 2 artículos más citados, más leídos en la República Dominicana de cualquiera de nuestras leyes son esos 2 artículos. En los últimos 2 meses, yo pienso que de nada se ha hablado tanto como de esos 2 artículos. Sí. De modo que nadie ignora lo que ellos establecen. Lo que se ha producido es un debate sobre la interpretación. Y en este país absolutamente todo el mundo es un intérprete de la Constitución y de las leyes. Sí, hasta los niños, hasta los niños en la casa uno dicen, yo tengo derecho. Son intérpretes. En ese sentido, de todas formas, ya un precandidato del
propio Partido de la Liberación Dominicana, diputado Sedano, sometió un recurso de inconstitucionalidad por vía directa, es decir, ante el Tribunal Constitucional, y va a ser conocido próximamente porque el Tribunal Constitucional declaró de urgencia todo lo relacionado con el proceso electoral. En ese sentido, será el Tribunal Constitucional el que tendrá la última palabra, el que decidirá si él puede ser candidato o no ser candidato. El debate que se ha desarrollado, interesantísimo, el sector del presidente Fernández, sus abogados, juristas, muy buenos, muchos de ellos, han sostenido el criterio de que puede ser candidato porque la ley de partidos no se refiere a precandidato, sino a candidato, y él no ha sido candidato. Y ellos citan también la Constitución, el derecho. Ahí va, don Eddie, porque la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho de elegir y ser elegido. Entonces, si nos ponemos a ver el ámbito constitucional y de la ley de partido y de régimen electoral, ya él ejerció un derecho que fue postularse por un partido, ¿verdad? A que no lo lograra, entonces ahí vamos a que la Constitución es la ley de leyes. Entonces, como la Constitución no me prohíbe el derecho de ser elegido, yo creo que ahí es que va a ver el gran dilema de si lo usó en las primarias del 6 o lo va a usar en las elecciones generales. ¿Cómo usted interpreta eso? Bueno, hay dos tipos de sufragios. El sufragio activo, que es el derecho que tiene el ciudadano de acudir a votar por los candidatos de su preferencia, y el sufragio pasivo, que es el derecho que tiene el ciudadano a ser candidato. En este caso se trata del sufragio pasivo. En ese sentido, ciertamente es un derecho que perfectamente puede ser reglamentado, y de hecho está reglamentado. Por ejemplo, en la República Dominicana los militares y policías no pueden ejercer el sufragio, ni activo ni pasivo. No pueden ejercer el sufragio en sentido general. Tampoco lo pueden ejercer los jueces del Poder Judicial. Exacto. Desde un juzgado de paz hasta la Suprema Corte de Justicia. Presos. Tampoco lo pueden ejercer los miembros de la Junta Central Electoral. En el caso de las juntas electorales, y los miembros de la Junta Central Electoral pueden ejercer el sufragio activo, es decir, el derecho a votar, al voto, pero no pueden ejercer el sufragio pasivo, el derecho a ser elegidos. Tampoco pueden hacerlo lo de la Cámara de Cuentas, ser elegidos como candidatos o ser presentados como candidatos, ni los demás órganos como el Constitucional, el Superior Electoral. Esas son prohibiciones que están establecidas en este caso, en la propia ley, en lo que tiene que ver con, y por lo tanto están reglamentadas. En la propia Constitución de la República se establecen que para ejercer el derecho de ciudadanía, usted, y ahí entra lo que usted señalaba, no puede estar cumpliendo una condena por un delito criminal. En ese caso no puede tampoco ejercer el sufragio hasta tanto cumpla con la sentencia del tribunal que la ordenó. Entonces, para ese caso tiene que ser una sentencia definitiva. Si la sentencia no es, en ese caso pierde el derecho, ese derecho de ciudadanía. Tampoco lo puede hacer una persona que mentalmente se encuentre enajenado, como consecuencia, lógicamente, de una decisión de un tribunal que haya ratificado esa condición de ese ciudadano. Pero tampoco lo puede hacer una persona que haya aceptado un cargo público de un gobierno extranjero
sin la autorización del Poder Ejecutivo. Tampoco lo puede hacer una persona que haya participado en conspiraciones contra la República, que haya sido espía, haya participado en actividades de espionaje, o que haya participado en una guerra contra la nación. En el caso del que ha participado en estas últimas actividades, no recupera jamás el derecho de ciudadanía. Quien ha sido condenado a una condena criminal, sin importar la gravedad del crimen que haya cometido, cuando cumple la condena recupera ese derecho de ciudadanía, vuelve a ser un ciudadano con todos sus derechos. Entonces, todo eso está regulado. Por ejemplo, la edad para usted ser presidente, la edad para ser diputado, senador, regidor, alcalde, todo eso está regulado y tiene que ver con ese derecho. De modo que sí está establecida la posibilidad de ese derecho. Ahora, otro de los argumentos es el relativo al criterio de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que de una manera exclusiva lo que tiene que ver con las regulaciones que se puede hacer al derecho al sufragio. Y en ese sentido, en esa convención de la cual es parte signataria la República Dominicana y que forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad, establece exclusivamente estas posibilidades de regulación a través de la ley. Sin embargo, luego la Corte Interamericana dictó una o dos jurisprudencias en el sentido de que la regulación puede hacerse respetando lógicamente el grado de efecto que pueda tener en relación con el derecho, de modo que todos estos son argumentos que se han utilizado y que tendrá que decidir finalmente el Tribunal Constitucional. Doctor, la papa caliente. Usted fue un activo de la Junta Central Electoral. Usted era miembro de ese pleno y manejó muchas cosas y contradijo muchas veces al expresidente en algunos manejos a nivel administrativo que tenían que ver finalmente con el día de la elaboración o de la votación, como fue la cédula inteligente, después adquirir los equipos de los escáneres, después la diferente que se hicieron ahí, tasaciones no, sino, ¿cómo que se llama? Cuando las empresas van, licitaciones. Licitaciones, sí. Y usted siempre estuvo haciendo un voto negativo a muchas cosas que pasaron ahí y que efectivamente el tiempo le dio la razón porque culminó con el despojo de la visa, del visado del incumbente. Ahora la Junta Central Electoral tiene problemas similares. Se hace una licitación para el tema de la auditoría forense y sale una empresa que está siendo cuestionada. ¿Cuál es su parecer en torno a el mecanismo como se están haciendo las cosas, si es igual al otro incumbente o diferente, y al final el cuestionamiento hacia esta empresa si tiene origen con criterios de verdad? Bueno, son situaciones, cada una dentro de un contexto muy especial. Sí. En el caso de la Junta Central Electoral, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional, tiene un régimen muy especial, muy particular,
en lo que tiene que ver con las compras y las contrataciones, lógicamente las licitaciones. Se determinó que por la función propia de la Junta Central Electoral, la urgencia que muchas veces tiene el proceso de compras y contrataciones, se le dio ese régimen especial y una amplísima autonomía. En su momento yo estuve en desacuerdo, pero la Junta siempre tuvo un régimen especial en la campaña, durante la campaña. En este caso lo tiene de una manera normal, ordinaria, permanente. Sí. De modo que es una situación que le permite esto a la Junta y obviamente a algunas instituciones, pero la sentencia fue exclusiva, fue para la Junta. La propia Comisión de Compras y Contrataciones está conformada de una manera distinta, como establece la ley, para las demás instituciones del Estado. La Junta es un cuasi poder. Sí. La Junta es una institución con una real autonomía. Lo único quizá que tiene un poquito de limitación es la presupuestaria, que como quiera que sea, se mantiene la cultura de que hay que ir donde el presidente de la República para pedirle que le garantice un presupuesto adecuado. Eso es lo único, pero fuera de eso, la Junta tiene un poder amplísimo que muchas veces en lo que tiene que ver con los procesos electorales no lo asume por falta de voluntad, pero tiene el poder para que los procesos electorales sean buenos procesos electorales, salvo el hecho de que no tiene una fuerza pública para ejecutarlo plenamente, una fuerza pública propia, pero que durante la campaña ya, cuando se formaliza el inicio de la campaña, se hace la proclama, entonces tiene una policía electoral que trabaja para el proceso electoral. De modo que es un verdadero poder electoral, el de la Junta Central Electoral. Yo pienso que son temas muy internos que uno tiene que estar ahí para poder hablar de una manera categórica, para poder expresar un juicio sobre ellos. Doctor, vamos a una pausa. Cuando retornemos no podemos dejar el ámbito político. Usted es la figura que da la cara por un expresidente muy querido, activo, y que tiene muchas cosas que decir. Y cuando dice algo es noticia. El expresidente Hipólito Mejía. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar de ese ambiente político y también del último tema ya electoral que nos queda con el doctor, y va a ser una sorpresa para que usted no se mueva de ahí. De regreso aquí a Soberanía Popular. Señores, estamos conversando con Eddie Olivares, ex juez de la Junta Central Electoral y vocero oficial de Papá, de Hipólito Mejía. Don Eddie, finalmente el voto electrónico. Automatizado. ¿Usted está de acuerdo que se implemente? ¿Ha sido positivo la muestra en las primarias, o usted quiere que volvamos al método anterior, o hay que hacer unos arreglitos y mantener el electrónico? La Junta tiene convocados a los delegados de los partidos políticos, me parece que para la semana próxima, para discutir a profundidad el tema, porque las próximas elecciones son el día 16 de febrero. Sí. Es decir que con diciembre, con las fiestas de diciembre ahí, sí. Aunque aquí las fiestas van a ser fiestas electorales. Sí. Pero está muy cerca y por lo tanto tiene que tomarse una decisión, porque ya aquí no se trata de febrero, se trata de que en los próximos 30 días tiene que estar definido si se va a utilizar o no
el voto automatizado. Sí. En ese sentido, los partidos tienen que sentarse con la Junta, el liderazgo asumir una actitud responsable y ponerse de acuerdo, más allá de sus propios intereses particulares, sobre la conveniencia o no de la aplicación del voto automatizado. Hay un aspecto importantísimo que es legal y que también forma parte de la lógica de la aplicación de cualquier tipo de automatización de los procesos electorales, y es que tienen que ponerse de acuerdo los órganos electorales con los partidos políticos. La ley orgánica del régimen electoral, la 1519, establece también que para la implementación de cualquier tecnología a los procesos electorales tiene que producirse un acuerdo entre los partidos y el órgano electoral. Lo establece la ley. La Junta lo ha cumplido en ese sentido, y sus decisiones sobre la implementación del voto automatizado en las primarias pasadas fue consensuado con los partidos políticos. Sí. De modo que ahora hay que hacerlo igual por mandato de la ley, porque aquel fue un piloto. En las primarias la gente la asume como si hubiesen sido unas elecciones normales. Fue un piloto para probar el voto automatizado. Ese modelo que nosotros utilizamos el día 6 de octubre. De modo que tienen que sentarse, ponerse de acuerdo, porque además para la implementación de ese voto automatizado hay una situación distinta ya en las elecciones, porque allí eran precandidaturas. Exacto. Aquí son partidos políticos con sus candidatos. Sí. De modo que es distinto. Yo lo que planteo sobre ese tema es que tienen los partidos políticos que despojarse de los intereses coyunturales, porque el liderazgo político dominicano es un liderazgo de coyuntura. Por eso las leyes son tan malas en materia electoral, nunca han sido buenas. ¿Por qué? Porque es una cultura del liderazgo político, de las cúpulas partidarias, es una cultura de coyuntura, de qué me conviene a mí. Claro. Este artículo me conviene, pues yo exijo que vaya de esta manera. Sí. Este no me conviene, este tiene que estar redactado de esta forma, y como decíamos ahorita, la causa de que esa ley de partido y la propia ley electoral sean leyes cargadas de faltas hasta ortográficas. De modo que ojalá se pongan de acuerdo, asuman con la responsabilidad que requiere este instrumento para el proceso electoral, y pongan por encima de sus particularidades el interés de la nación, el interés de la democracia, el fortalecimiento de la democracia dominicana. Don Eddie, Hipólito Mejía, no seré obstáculo para que se llegue a acuerdos, pero yo no me junto con bandidos. Y entre ellos mencionó al que él considera que es uno de los más grandes, a Rosario Márquez. ¿Cuál es la integración que vive el PRM con la parte que usted representa? La tendencia de Hipólito Mejía, si está funcionando, si hay armonía, y si en verdad Hipólito Mejía está abierto a que se lleguen a acuerdos con diferentes fuerzas políticas, entre ellos la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández Reina. Bueno, ahora estamos en un proceso de aprobación de un protocolo de integración. Okay. Usted conoce muy bien cómo funciona esta etapa, mejor que nadie. En ese sentido, estamos en esa etapa, se está en proceso de aprobación. El que ganó dirige y el otro el segundo. Del protocolo de integración. Okay. Y la formación del Comando Nacional de Campaña, los comandos locales de campañas y demás cargos propios de una campaña electoral. En ese sentido, el candidato, el compañero Luis Abinader, el presidente Hipólito Mejía, tienen una
comunicación permanente, unas relaciones excelentes, Sí, que todo el mundo Lo lo vimos sabe. ayer en Santiago junto con, Sí. con Eduardo Estrella. Claro, y el presidente ha señalado que él no será obstáculo en relación con la última pregunta sobre las alianzas. Él no será obstáculo para que el compañero Luis Abinader haga las alianzas que consideres convenientes para ganar las elecciones del próximo día 16 de febrero y las elecciones presidenciales y congresuales del día 17 de mayo próximo. Esa es la posición del presidente, que ustedes saben que es un auténtico demócrata. Sí. Si alguien ha demostrado respetar las reglas del juego y ser un demócrata a carta cabal, ese es el presidente Hipólito No tiene Mejía. tapujo. Cuando perdió y cuando ganó, ganó. Y ningún otro político dominicano podría ser en ese sentido comparado con el presidente Hipólito Mejía. Esa ha sido su conducta, y yo pienso que es un ejemplo para todo el liderazgo político y para todos los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana, ese comportamiento democrático y respetuoso de la voluntad popular, y sobre todo, en situaciones muy difíciles, ha puesto por encima de todo la paz ciudadana. De Sí. modo que el presidente Mejía es un referente histórico democrático de la República Dominicana. Nos quedan pocos minutos. Desde el posicionamiento del PRM en estas circunstancias, después del 6 de octubre y la división del PLD. Sin lugar a dudas, el Partido Revolucionario Moderno ha pasado a convertirse en la principal fuerza política de la República Dominicana. Las condiciones son dadas para ganar las elecciones, tanto municipales como las presidenciales y congresuales. Es como tú tener un juego con la base llena y un cuarto bate bateando. Y sin Sin out. Sin out. Y con una se gana. El PRM. No está muy confiado El PRM, no. El gobierno No. de Danilo Medina, No. que el PLD, por Mira. cierto, este fin de semana se reunió y parece que va a tomar en serio ya la candidatura de No, pero Gonzalo no importa. Castillo. Esto da una ecuación sencilla. ¿Cuál es? Ningún partido dividido, y en el caso del PLD se produjo una verdadera escisión. 10% fue en la el que el se- presidente Fernández, un 3 veces presidente de ese partido, líder de ese partido, el que lo llevó al poder o lo encabezó al llegar al poder, el que implementó ese modelo PLDista que ha sido tan pernicioso para la democracia, para el pueblo dominicano. Ese partido dividido, ningún partido dividido de esa manera tiene posibilidad de ganar, pero ocurre que quien sale del partido y se lleva una parte de ese partido tampoco tiene posibilidad de ganar en unas elecciones. Bueno. De modo que el triunfo del Partido Revolucionario Moderno y su candidato, el compañero Luis Abinader, es un triunfo tan seguro como haber hecho el último out en un juego. Doctor, un placer tenerlo aquí. Vamos a seguir hablando Sí, con usted claro. en el trayecto de esta campaña electoral. A ustedes allá en casa, la cita es mañana a las 2 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. Esta noche estamos en la 88.5 en Soberanía Popular Radio. Buenas tardes, buen provecho. Hasta mañana, Jacín. Saludos a Hipólito Mejía, ¿verdad? Llegó papá. Hasta mañana, señor.